Estamos aquí en la serie número 10 de Destilados del Mundo, de estos capítulos que estamos realizando. Esta vez nos toca un vino fortificado, un vino generoso, ¿no? Aquí le llaman generoso, fortificado, perfecto amor, ¿no? Que es un vino prácticamente lo que le llaman un vino encabezado. O sea, se utiliza un alcohol vínico para, digamos, para mezclarlo con jugo, tanto en proceso de fermentación, durante o antes del proceso de fermentación, se encabeza, o sea, se mezcla el jugo con este alcohol vínico, puede ser pisco, un alcohol vínico, y se logra bajar los grados, ¿no? a 17, 16, entre 16 y 25 grados aproximadamente son considerados vinos generosos o fortificados o licorosos, ¿correcto? En este caso tenemos uno que es el Catador, que es un vino generoso, perfecto amor le llaman acá, botella de 7.50 de 16 grados. Dice vino perfecto amor, dicen que el vino es como el amor, si es dulce, mucho mejor. Por eso buscamos el toque adecuado de dulce combinando jugo natural de uva con nuestros destilados. Es así como nace nuestro vino perfecto amor. Esto me hace recordar de que había en Ica hace mucho tiempo uno de estos vinos que se llamaba vino vapor. En la etiqueta salía un barco, un vapor, ¿no? Se llamaba vino vapor perfecto amor. Sobre todo en invierno lo consumían mucho en las reuniones las mujeres. Los hombres consumían pisco y las mujeres consumían el perfecto amor o el vino licoroso, ¿no? Que viene a ser este, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Vamos a trabajar la cata, ven acá, en vista, ¿no? Vendría a ser un color ámbar, ¿no? Diríamos, más que nada es un color ámbar, ¿no? Sin partículas en suspensión, ¿no? Se ve muy bien el color está perfecto. Acá le hemos bajado la temperatura, debemos ya estar en 7, 8 grados, ¿no? Lo ideal es tomarlo frío o al tiempo también, ¿no? Es bien calórico por el mismo hecho de que tiene 17 grados y tiene este jugo de uva, ¿no? Primera olfacción. El dulzor es inmediato, no hay alcohol, pero el dulzor está ahí, ¿no? Hay miel, fruta confitada, algo de levadura se percibe, que vendrían a ser un poco aromas secundarios, pasas borrachas, como le llamo. Muy bien, en nariz está muy bien, vamos a boca. En boca marca el dulzor, el alcohol está muy bien, o sea, realmente hay un equilibrio entre el alcohol y el dulce interesante. Miel de chancaca, miel de picarones, ¿no? Una sensación cítrica pero muy ligera, ¿no? El vino está untuoso, sedoso, el alcohol bajo, la persistencia media larga, ¿no? El final es a pasas, a dulce. Este es un vino ideal para consumirse con postres, ¿no? Con diferentes tipos de postres, ¿no? Pueden ser queques, como pueden ser tortas con miel, ¿no? Turrones, en fin. Tiene para consumirse como uno quiera. Nos está faltando, creo yo, más digamos, más regulación con respecto a este tipo de vinos o de mistelas también podríamos llamar en algunos casos, que permitirían que realmente se difunda la venta de este producto, ¿no? Es un producto muy bien. Al que le gusta el vino dulce, mientras sea hecho de uva, ¿no? Y esto es una opinión personal,
mientras sea hecho de uva y sea bien preparado, deberían haber también concursos con respecto a los vinos. El Perú es un gran productor de vino dulce y eso creo que no lo estamos explotando como debiéramos. Acuérdense de eso. Eso ha sido todo por hoy. El vino está muy bien, vale la pena realmente el catador. Vino generoso, perfecto amor, como le llaman, ¿no? Si les ha gustado, pulgar para arriba. Si están viéndolo a través del canal de YouTube, pueden suscribirse al canal y recibir más información sobre este tipo de bebidas, siempre con responsabilidad. No se olviden las preguntas que deseen. La pregunta tonta es la pregunta que no se hace, como decía mi profesor. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Chao. Gracias por estar ahí.